Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo capítulo de The Hall y como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar del lado oscuro del que para muchos es el mejor jugador de la historia de baloncesto, Michael Jordan. Como ya sabéis, uno de los temas de los que más se habla, sobre todo en el mundo del baloncesto y en la NBA, es el tema del liderazgo. Como un jugador coge un equipo, lo lidera y lo lleva hacia unas finales y posiblemente hacia un campeonato, hacia un anillo de la NBA. Esto se ha hablado mucho y se ha relacionado obviamente con jugadores importantes, jugadores que han marcado un antes y un después en la liga. Como es el caso, por ejemplo, de Michael Jordan, Kyrie Irving, del que tanto se habló en su estancia con los Boston Celtics, sobre su liderazgo tanto dentro como fuera de la pista. También se ha hablado en cuanto a este tema sobre LeBron James, sobre Kobe Bryant y esos rifirrafes que tuvo con Shaquille O'Neal durante su etapa tan gloriosa en, por ejemplo, Los Ángeles Lakers. Y a todo esto también quiero recordar, con Kobe Bryant también se habló que en la recta final de su carrera, ya cuando estaba terminando, bueno, pues muchos jugadores, estrellas de la liga, no querían fichar por Los Ángeles Lakers por no jugar con Kobe Bryant. Pero uno de los que más se ha hablado acerca de este tema, acerca del liderazgo, es Michael Jordan. Y obviamente el liderazgo tiene una parte buena, la parte que se ve, y una parte mala, que es la parte que queda, bueno, pues en secreto, ¿no? Es la que se guarda el equipo. Hay que destacar que obviamente la parte gloriosa del liderazgo de Michael Jordan, no hace falta decirlo, ¿no? Los 6 anillos de Chicago Bulls, juego increíble, uno de los mejores y para muchos el mejor equipo de la historia de la NBA, como son esos Bulls del 96. Pero quiero destacar sobre todo en este vídeo la historia, el lado oscuro de Michael Jordan y su liderazgo. ¿Qué hacía Michael Jordan, por ejemplo, en los entrenamientos con sus compañeros? ¿Qué significaba para los compañeros de equipo en los Bulls Michael Jordan, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Qué trascendencia tenía? ¿Qué produjo? ¿Cómo se comportaba en los entrenamientos? Y obviamente hay historias contadas por los propios compañeros de Michael Jordan, como Horace Grant, Steve Kerr, etcétera, etcétera. Así que yo he recogido unas 3-4 historias de los Chicago Bulls, de cuando Michael Jordan estaba en los Bulls y lideraba a ese equipo, que lo llevó a 6 finales y a ganarlas las 6. Y además voy a recoger una especie de anécdota que me ha parecido interesante y curiosa de cuando Michael Jordan estaba con los Washington Wizards jugando, y también tiene que ver con un compañero de Jordan en los Wizards. Así que dicho esto, empezamos con la primera historia. Empezamos con la historia que relaciona a Michael Jordan con Rodney McCray. Para quien no conozca a Rodney McCray, hay que destacar que, bueno, pues era un jugador que medía 2 metros y 99 kilos. Esto es importante, ¿vale? La altura y el peso de los jugadores compañeros de Michael Jordan en estas historias que os voy a contar son importantes. Pues bien, quedaros con que medía 2 metros y pesaba 99 kilos. Además, Rodney McCray, bueno, pues ha sido un jugador en su historia que realmente no ha sido un jugador franquicia, pero bueno, promediaba 11,7 puntos por partido en su carrera, estoy hablando, 6,6 rebotes en total y 3,6 asistencias. Fue campeón, de hecho, de la NBA en el año 92-93 y ha sido elegido 2 veces en el quinteto defensivo del año. Es decir, no era un tuercebotas. Pues bien, Rodney McCray firma con los Bulls en ese año 92-93, año que, como digo, los Chicago Bulls ganan el anillo. Quiero destacar que Michael Jordan era el encargado de defender frecuentemente a McCray durante los entrenamientos de los Bulls. Y Rick Rayleigh de ESPN escribió una anécdota de McCray con Michael Jordan, porque, bueno, cada vez que intentaba un tiro el exjugador de Dallas Mavericks, Jordan le gritaba: eres un perdedor, siempre has sido un perdedor. Y como digo, repaso brevemente a la carrera de McCray. Fue el primer jugador de la NBA All Defense de 1988 que ayudó a llevar a la Universidad de Louisville al título nacional de 1980. Había sido un profesional versátil con Houston Rockets, Sacramento Kings y Dallas Mavericks, pero fue llegar a los Bulls y la confianza de McCray desapareció. Y es que si analizamos, por ejemplo, las estadísticas que promedió en la temporada 91-92, por ejemplo, McCray anotaba 9 puntos por partido, 2,9 asistencias y en cuanto a rebotes totales capturaba 6,2 por partido, tanto en ataque como en defensa. Pues bien, fue llegar a los Bulls
y pasó de 9 puntos a 3,5. En cuanto a asistencias, de 2,9 a 1,3 y en cuanto a rebotes, de 6,2 a 2,5. Y ahora os estaréis preguntando, con ese bajón en las estadísticas de McBride, finalmente, ¿qué pasó con este jugador? Bien, pues que se retiró, colgó las botas. Con 31 años decidió retirarse y no volver a jugar más al baloncesto a nivel profesional. Nunca más hemos visto a McBride otra vez. Siguiente historia, mismo protagonista, Michael Jordan con otro compañero de Chicago Bulls. Esta ya empezamos a tener historias un poquito más conocidas. Es la pelea que tuvo con Jud Buckler. Y haciendo el ejercicio que he hecho anteriormente con McBride, para quien no conozca a Jud Buckler, era un jugador que firmó para los Bulls en la 94-95. Buckler era un jugador de 1,98 de altura y 100 kilos, un escolta seleccionado por Seattle Supersonics en la 38ª selección del draft de 1990, que finalmente, pues como digo, llegaría a las filas de los Chicago Bulls. Y bueno, pues demostró ser un jugador estable, sobre todo en la 96, en la 97 y en la 98, porque Jud Buckler tiene 3 anillos, 3. Sin embargo, antes de convertirse en un jugador estable, útil en los Chicago Bulls, tuvo, bueno, pues sus rifirrafes con Michael Jordan, porque Michael Jordan tiene la fama de que cuando llegaba un jugador nuevo a las filas de los Bulls, bueno, pues le sometía a una pequeña prueba, y se conoce que Jud Buckler sufrió acoso y tuvo que soportar acoso por parte de Michael Jordan. Y es que durante un entrenamiento, bueno, pues particularmente acalorado, Jordan golpeó a Buckler y continuó golpeándole hasta que intervinieron sus compañeros. A diferencia, por ejemplo, de los incidentes que ahora contaré con Will Perdue y Steve Kerr, no se conocen muy bien los detalles, es decir, la pelea es confusa. Unos dicen una versión, otros dicen otra, pero realmente los detalles como tal de la pelea entre Buckler y Michael Jordan no se conocen bien, no se conocen al 100%. Solo se sabe, pues eso, que cogió a Jud Buckler, le golpeó y siguió golpeándole hasta que los compañeros que había en los Bulls ahí durante el entrenamiento separaron a ambos jugadores. Y ahora vamos a las dos historias que posiblemente se conocen más en cuanto a este tema del liderazgo y la parte oscura de Michael Jordan. Vamos a hablar de la pelea que tuvo Michael Jordan con Steve Kerr y de la pelea que tuvo Michael Jordan con Will Perdue. A todo esto también hay una breve anécdota durante la estancia de Jordan en los Bulls, sobre todo en los primeros años, con Bill Cartwright, donde, bueno, pues en las series frente a los New York Knicks, Jordan se quejaba y decía a los compañeros que habían los Bulls que no le pasaran la bola a Cartwright. Cartwright tuvo problemas con Jordan, pero bueno, finalmente se solucionaron. Pero vamos con esas peleas, con Will Perdue y Steve Kerr. Vamos al primer round y vamos a Will Perdue. Esta historia además fue recordada y revelada por otro exjugador de los Chicago Bulls y compañero de Michael Jordan, Horace Grant, que en un programa radiofónico llamado Hot 97 reveló: nuestros entrenamientos eran muy intensos porque Phil Jackson, la mente maestra detrás de todo esto, ponía a Michael Jordan en el segundo equipo y a Scottie Pippen y a mí en el primero, haciendo que todo fuese muy competitivo. Era casi irreal, hasta el punto de que muchas veces hubo peleas y se lanzaron puñetazos. Soy muy feliz de que en aquella época no existiesen las redes sociales, comentaba Grant en los micrófonos del show radiofónico. Odio contar esta historia, pero que quede claro que Will Perdue y yo todavía somos amigos. Se trataba de un ejercicio típico de Phil en el que Will hizo un bloqueo ilegal a Jordan. Michael le dijo que no lo volviese a hacer y Will le replicó que no sabía de lo que estaba hablando. Entonces Phil dijo que lo hiciésemos otra vez y repetimos la jugada 2 veces con otros 2 bloqueos ilegales de Will. La cosa se pone interesante. En ese momento Michael se acercó sin más a Will y ¡boom!, lo tumbó. Todos agarramos a Will porque evidentemente no queríamos que lastimase a Michael Jordan, porque, según palabras de Horace Grant, Michael Jordan sabían que se podía cuidar solo. Y obviamente, bueno, pues los jugadores y compañeros de Michael Jordan que habían en Chicago Bulls no iban a dejar que se lesionara, bueno, pues el mejor jugador que tenían en plantilla, eso es evidente. Y ya para terminar el tema del liderazgo, lado oscuro de Michael Jordan y peleas durante su estancia con los Chicago Bulls, hay que hablar de esa pelea, la más conocida de todas. Posiblemente muchos la catalogan como que fue el puñetazo que forjó el mejor equipo de la historia. Estoy hablando de la pelea entre Michael Jordan y Steve Kerr. Todo comenzó durante los entrenamientos de pretemporada, en un día cualquiera, bueno, pues de la meticulosa preparación de Phil Jackson que tenía programada para sus pupilos. Phil Jackson justo en ese día debía atender a los periodistas en una conferencia telefónica y dejó a los jugadores practicando el tiro. La llamada solo duraba 15 minutos
minutos, pero antes de que terminase, el utillero del equipo, Johnny Limanowski, llamó a la puerta. Recordaba Jackson en su libro 11 anillos. ¿Será mejor que vengas, Phil?, dijo el utillero. Michael Jordan acaba de darle un puñetazo a Steve y se ha ido al vestuario porque está decidido a abandonar el entrenamiento. Y esto parece ser que fue la piedra angular, la piedra más importante del segundo triplete de los Bulls, porque según cuenta el legendario técnico, Mike cambió su actitud a partir de ese momento al darse cuenta de que no podía limitarse a clavar la mirada en sus compañeros y esperar que ellos fuesen como él. Estas son palabras textuales. A todo esto, poniendo un poco en contexto la situación vivida en aquel momento, hay que destacar que Michael Jordan había producido su, popular I'm Back, había regresado tras su retirada y marcha al mundo del béisbol, volvió, en el 95 cayó en esas series contra los Orlando Magic de Penny Hardaway, de Shaquille O'Neal, que fueron las únicas series que perdió con los Chicago Bulls en playoffs Michael Jordan, y obviamente estaba desesperado por volver a ser el que fue en su momento, del 91 al 93, donde ganó 3 anillos. De hecho, además, la historia contada por Michael Jordan es un poco distinta, y es que según las palabras de His Earnest, él y Kerr estaban en medio de un partidillo, empezaron a marcarse bastante fuerte y a darse golpecitos. La cosa, fue ascendiendo bastante rápido y después de varias faltas duras entre ambos, Jordan terminó estallando. Antes de darme cuenta no pude resistirme y le golpeé en todo el ojo, recordaba Jordan en una secuencia animada de la ESPN. Creo que me ofendió algo que él me dijo, apuntaba Kerr hace un tiempo. La verdad es que no sé en qué demonios estaba pensando. Era Michael Jordan el mejor jugador de todos los tiempos, pero yo era muy competitivo. Phil Jackson en aquel momento abandonaba su conferencia de prensa y volvió a la cancha. Una vez Phil Jackson ya estaba allí, Jordan no se encontraba y finalmente, Phil Jackson fue a los vestuarios donde el 23 de los Bulls estaba en la ducha y le dijo: tengo que irme. Y ahora estaréis otra vez preguntándoos cómo se solucionó este conflicto entre Steve Kerr y Michael Jordan después de que hubiese una pelea entre estos dos componentes de los Chicago Bulls. Pues finalmente Phil Jackson tuvo gran parte de culpa. El técnico le pidió que llamara a Steve por la noche para aclarar las cosas y por suerte de todos, así sucedió. Hasta ese momento ambos jugadores apenas habían compartido 2 meses de competición. Mike ni tenía el número de su compañero de equipo y se lo pidió a los responsables del equipo. Las primeras llamadas de Michael Jordan, Steve Kerr no lo cogió. Sonaba pip pip pip, pero saltó el contestador y Jordan tuvo el detalle de dejarle un mensaje. Steve, lo siento mucho, me he dejado llevar por el cabreo, quiero volver a ser el que era antes, esto no tendría que haber pasado nunca y te pido disculpas. Y obviamente, todo el mundo ya conocerá la historia. Al día siguiente Steve Kerr, volvería a los entrenamientos de los Chicago Bulls con un ojo morado y ambos jugadores, llegaron otra vez a entablar una amistad o por lo menos una relación de compañerismo, porque según el propio entrenador actualmente de los Warriors, a partir de ese día Michael me miró con otros ojos, jamás volvió a meterse conmigo, nunca más, avasalló y también empezó a confiar en mí dentro de la cancha. De hecho, la conexión entre Michael Jordan y Steve Kerr, sobre todo a partir de ese momento, fue clave para conseguir futuros anillos para Chicago Bulls. Y ya para terminar el vídeo, para terminar este segundo capítulo de The Hall, os dejo con esta anécdota cuando Michael Jordan estaba en Washington Wizards. Y es que para esta historia nos tenemos que remontar a principios de los 2000, concretamente en 2001 y 2003. Michael Jordan estaba enamorado de un jugador, Wayne Brown, y finalmente Jordan, cuando estaba en la dirección de los Washington Wizards, terminó seleccionando a este jugador porque veía cosas, veía detalles, creía que podía ser el jugador franquicia para su equipo de cara a los próximos años. Finalmente, ¿qué pasó? En 2001 y 2003, Michael Jordan volvería a ser jugador de baloncesto, volvería a jugar en la NBA para los Washington Wizards. Pues bien, esta fue la peor noticia que podría tener Wayne Brown en su carrera deportiva, porque según lo que ha detallado John Worthing de Sports Illustrated, como líder Jordan demostró ser más atormentador que mentor para el jugador. Y es irónico porque supuestamente jugar con Michael Jordan es lo mejor que te puede pasar en la vida, pues a Wayne Brown no, fue absolutamente todo lo contrario. Y es que durante los entrenamientos de los Washington Wizards, Michael Jordan metía tanta caña a Brown, pero tanta caña, que finalmente en muchos entrenamientos el jugador
joven jugador de los Washington Wizards terminaba llorando. Y finalmente, pues bueno, la carrera de Quinn Brown pasó sin pena ni gloria. Se quedó en una promesa que apuntaba mucho, pero que finalmente se quedó en nada. Así que lo dicho, estas son las partes más curiosas y pertenecientes al lado oscuro del liderazgo de Michael Jordan. Si conocéis alguna de Michael Jordan que se me haya olvidado, que no haya dicho en el vídeo o que pertenezca a cualquier otro jugador que haya liderado un equipo de la NBA y que sea así un poco con tintes oscuros, con tintes de pelea, ponérmelo por los comentarios y os espero en el siguiente capítulo de The Hall. Adiós.